a la gratitud, la exhortación para que seamos agradecidos. Aleluya. Para que seamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso siempre nosotros decimos y podemos ver que la gente, hermano, siempre dice, cuando se dicen que pida una casa, que pida un carro, que pida un milagro, dice, para Dios todo es posible. Pero cuando se trata, hermanos, de santificación, cuando se trata de alabanza, cuando se trata de sometimiento, cuando se trata de obediencia a Dios, la gente dice que no se puede. Es imposible obedecer su palabra, dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen la palabra morando en sus corazones. Y es por eso que el llamado que nos hace el apóstol Pablo a ser llenos del Espíritu, para que seamos dominados por el Espíritu. Y aquí vamos a ver, hermanos, en este salmo que nos exhorta a la gratitud. Gratificación, agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Este varón está agradecido, está dándole alabanzas porque Dios lo ha rescatado de sus enemigos, de sus opresores. Y nosotros tenemos un enemigo, pero Dios, hermanos, nos ha libertado de ese enemigo que nos tenía atados. Amén, aleluya. Y ese enemigo se llama pecado. Amén. El pecado nos tenía, nos gobernaba. Éramos sus hermanos, sus siervos, pero ahora ya no. Dice la palabra de Dios y le damos lectura glorificando a nuestro Padre eterno. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Hermanos, podemos ver, hermanos, que cuando alguien está agradecido, quisiera que todos estén agradecidos, ¿verdad? Quisiera que todos anduvieran con ese mismo gozo, con ese mismo deseo. Y eso es lo que podemos ver aquí, hermanos. Amén, aleluya. Dice, cantad alegres. ¿A quiénes le está diciendo? Cantad a Dios. ¿Y a quiénes? Dice, todos los habitantes de la tierra. Este varón estaba tan agradecido que estaba llamando a la gente, a todo el mundo, a glorificar a Dios. Y ese es el deseo, el anhelo que hay en una vida transformada, en una vida cambiada, en una vida, hermanos, diferente. Quiere que todos se sientan con ese gozo, con esa determinación, con esa unción que el Espíritu Santo ha llegado a transformar esa vida. Es como que el que está sano quiere que el enfermo se sienta como él también, ¿verdad? Amén, aleluya. Se sienta sano. Pero, hermanos, el llamado aquí está llamando que canten, alaben a Dios, habitantes de toda la tierra, que sirvan a Jehová con alegría, que vengan ante su presencia con regocijo. Pero esto no puede ser posible sin antes, hermanos, ser transformados los corazones. No se puede glorificar a Dios sin antes haber recibido el Espíritu Santo para que andemos con alegría, para que andemos, como dice Pablo, gozosos. Dice Pablo que andemos gozosos, ¿verdad? Dice que andemos gozosos. En lo que requiera diligencia, vamos a andar diligentemente glorificando en todo tiempo al Señor. Es un culto que solamente Dios se merece.
Con todo lo que hagamos y todo lo que ustedes hagan, sea de palabra, de hecho, lo van a hacer para glorificar al Señor, porque Él ha sido bueno, excelentemente bueno con nosotros. Él nos ha dado lo que nosotros no podíamos comprar, no podíamos conseguir ni con todo el dinero del mundo. Y Él nos ha dado una salvación tan grande. Y es por eso, hermanos, el deseo de este varón, del salmista aquí, es un deseo de que todos glorifiquen al Señor. Es un deseo de que todos, hermanos, sean obedientes a la palabra del Señor. Pero eso es algo que no puede suceder sin que antes Dios, hermanos, transforme los corazones. Tienen que haber corazones transformados, tienen que haber corazones, hermanos, un corazón nuevo, un corazón de carne puesto en el corazón de nosotros. Cambiar nuestro corazón. Dios tiene que cambiar esos deseos. ¿Cuándo? Cuando escuchamos su palabra. ¿Tenemos fe que Dios puede hacerlo? ¿O solamente tenemos fe que Dios puede hacer un milagro de sanidad en el cuerpo? Si solamente estamos pensando en eso, de que Dios puede abrir puertas para un trabajo, de que Dios puede abrir puertas para una casa, de que Dios puede abrir puertas para hermanos, para cualquier cosa, para un carro. Si nosotros tenemos ese pensamiento, estamos perdidos. No sabemos por lo que Dios, hermanos, ha enviado a su Hijo unigénito. Dios no envió a Cristo, no envió a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros sueños. Jesucristo fue a morir para pagar por nuestros pecados y que nosotros pudiéramos vivir esa vida que Él nos llama a vivir. Por eso, en el Romanos 12:1, el primer llamado, cuando una persona, hermanos, ha recibido a Cristo, el primer llamado que es a presentar ¿a presentar qué? ¿Qué vamos a presentar cuando alguien ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador? ¿Cuál es el deseo? Miren lo que dice Pablo en 12:1 de Romanos. El deseo que en todo hijo de Dios debe de haber. Mire, dice Pablo en el 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Aquí hace misericordia, ¿verdad? Por las misericordias. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Dice que todavía no hemos sido consumidos, ¿verdad? ¿Será que Él tiene la potestad de consumirnos? Amén. Por esa misericordia que el Señor ha tenido, que en vez de matarnos, nos ha dado una oportunidad para que nos arrepintamos. Dice, por esas misericordias que Dios ha tenido con nosotros, por las misericordias de Dios, presenten ustedes. ¿El qué debemos de presentar? El cuerpo. ¿Para qué se ocupa el cuerpo? Para dormir, ¿verdad? El cuerpo es lo ocupamos para hacer cosas, ¿verdad? Entonces, necesitamos presentar este cuerpo como sacrificio. Lo que no me gusta hacer para Dios, preséntelo como sacrificio. ¿Le gusta orar? ¿Al cuerpo le gusta orar? Pregúntele al cuerpo, ¿le gusta orar? Al que le diga que le gusta, entonces no puede presentarlo en sacrificio. Vamos a presentarlo en sacrificio ¿cuándo? Cuando algo es opositor a Dios. Si el cuerpo se opone, la carne se opone, Jesús lo dijo, ¿verdad? El espíritu a la verdad, pero la carne no quiere. Entonces, dice, presenten ese cuerpo. Vaya, un ejemplo. Pablo también dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, constantes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. El servicio que vamos a dar a Dios, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué? Hermanos, porque Él ha sido demasiado bueno para con nosotros. Por eso dice el Salmos, porque Él, hermanos,
es misericordioso y ha tenido demasiada misericordia. Y es por eso que el salmista está cantando y dice: canten todos los habitantes de toda la tierra. El deseo, el anhelo del salmista es que todos, hermanos, todos, el universo entero sea salvo. Ese era el deseo. Y entonces, cuando el universo sea salvo, entonces vamos a glorificar todos a una sola voz el nombre del Señor. Vamos a poder, pero primeramente, hermanos, antes de cantarles, antes de estar alegres, antes de estar contentos, mire, ¿sabe por qué? El mundo no puede estar contento. ¿Cómo se va a poner contento el mundo con una catástrofe? ¿Cómo se va a alegrar el mundo con un terremoto, con un temblor? ¿Cómo van a cantarle al Señor si no lo conocen? Tienen que conocerlo primero para que entonces puedan alabarle. Que aunque la tierra se derrumbe, dice el salmista, que aunque el mar se traspase de un lado a otro, dice: yo esperaré. Yo confiaré. Él podía confiar, pero la demás gente no podía confiar. ¿Por qué? Porque él, hermano, tenía su deseo, su anhelo de glorificarle, de alabarle en todo tiempo, porque él sabía lo bueno y maravilloso que Dios había sido para con él. Mientras que la gente no sabe, no conocen al Dios. Cuando pasa algo malo, podemos ver algo malo a nuestro alrededor, la gente se pone asustada, se asusta. Pero mientras tanto, aquel que tiene la confianza en el Señor dice, como dijo Job: aunque Él me matare, yo le adoraré a Él. Aunque Él me quite la vida, yo a Él le glorificaré. Así lo dijo, ¿verdad? Aunque me matare, yo en Él seguiré confiando. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Pablo también sabía, ¿verdad? Yo no sé lo que es mejor, pero Dios sí sabe lo que es mejor. Si es mejor que me lleve o que yo me quede aquí en el cuerpo, ¿verdad? No sé, yo no sé, dice, pero estoy puesto al estrecho. No sé si partir con el Señor dice, pero yo sé que partir con el Señor es mucho mejor, porque sabe que no va a estar sufriendo en este mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, nosotros que ya conocemos, que ya sabemos las misericordias de Dios, nosotros podemos cantarles. Nosotros podemos llamar a los habitantes de toda la tierra a conocerle a Él, para que puedan servirle con corazón puro y con un corazón, hermanos, alegre y gozoso. Un corazón transformado, un corazón ya sin resentimiento, un corazón sin amargura, un corazón lleno de bondad, así como Él lo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Mientras tanto, la humanidad no puede alabarle, no puede cantarle, no puede darle alabanzas. ¿Por qué? Porque está todavía perdidos en delitos y en pecados. No quieren reconocer aquel que los ha formado, que Él ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, podemos ver este mensaje de acción de gracia que está diciendo y que está hablando aquí el salmista, de salmo de alabanza, dice exhortación a la gratitud. Pablo también nos exhorta a lo mismo. Presentar nuestros cuerpos en alabanzas al Señor. Está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Pablo está y sabe lo mismo que está diciendo el salmista. Que canten, que alaben, que glorifiquen aún toda la tierra, ¿verdad? Amén. Toda la tierra debe de glorificarle al Señor, porque Él ha sido bueno. Porque en aquel día, hermanos, sabemos que la tierra va a dar palmadas cuando mire la justicia de Dios. Cuando Dios sea justo y haga su justo juicio. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí Pablo dice: presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es el culto verdadero que Dios, hermanos, recibe. ¿Cuándo? Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo. El cuerpo ya no es para el pecado.
El cuerpo es para Dios y Dios para el cuerpo. Lo dice Pablo, ¿verdad? El cuerpo, dice, ya no es para la fornicación, sino ¿para qué? Para el Señor. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando Él, hermanos, nos ha dado esta vida que nosotros tenemos, y porque a Él le ha placido darnos una salvación, hermanos, que no merecemos nosotros, pero a Él le ha placido darnos esta salvación, y por esta salvación que hemos recibido debemos de vivir una vida de gratitud, una vida de agradecimiento, una vida que no nos va a alcanzar para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. No nos alcanza, hermanos, no nos alcanza el tiempo corto de vida que tenemos para ser agradecidos con el Señor. Como dice la palabra de Dios en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Oiga, en toda sabiduría. Cuando tenemos sabiduría, entonces podemos alabarle. Cuando tenemos entendimiento, vamos a dar una alabanza con entendimiento. No una alabanza, hermano, solamente por abrir nuestros labios, solamente por cantar, como dice la alabanza, ¿verdad? No voy a hacer que cante solamente por cantar. No, una alabanza, hermano. Por eso primeramente nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sale ese deseo ya. Ya el espíritu, la verdad, está dispuesto, aunque la carne se oponga, ya nosotros vamos a decir, esta carne va a ser sacrificio para la gloria de Dios. Me voy a poner en sacrificio, porque yo he reconocido, yo sé que la palabra de Dios me dice que yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces estoy presentando mi cuerpo en alabanzas para Dios. Amén. Estoy presentando mi cuerpo como sacrificio vivo para alabar y para glorificar. Pero antes de todo esto, la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en mi corazón. Si no hay palabra abundando en mi corazón, si la palabra de Cristo no abunda en mi corazón, no puedo presentar, hermanos, una alabanza viva. No puedo alabar al Señor. Voy a estar con sueño, voy a estar claudicando en los pensamientos. ¿Será que canto? ¿Será que me da vergüenza? ¿Será que levanto las manos? ¿Será que no levanto las manos? ¿Por qué? Porque el diablo le va a poner los pensamientos. Dice, se van a reír de ti. ¿Sí o no? Amén, aleluya. Eso dice el diablo. Pero usted, como dijo un predicador, las esposas, dice, cuando están cantando, dice, allá apenas se escucha. Pero cuando le hablan al marido, le gritan tan duro que hasta los vecinos escuchan. Cuando están discutiendo, dice, a ver quién eleva más la voz. Pero cuando están cantando, hermanos, allí, solo con muecas. ¿Por qué? Se avergüenzan. ¿Será que eso nos pasa a nosotros? Y esto pasa a veces. Esto a veces pasa, hermano, y hay que tener mucho cuidado. Nos estamos presentando, estamos orando en abundancia la palabra de Cristo en nuestro corazón. Y esto pasa porque no abunda, ¿verdad? La palabra de Cristo. Entonces, cuando no abunda la palabra de Cristo, hermanos, vamos con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos atormentan y nos llevan a pensar cosas, hermanos, deliberadamente, que a nosotros mismos nos da vergüenza después. Y decimos, Señor, perdóname. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Enseñándonos la palabra del Señor nos enseña, la palabra del Señor nos exhorta, y dice también exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando ¿cómo? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No va a ir a cantar perreo, no va a ir a cantar rancheras, sino salmos, himnos y cánticos que glorifiquen y exalten su nombre.
como cierto varón dice, no, pues, y este fue mentado Romero, que se llama, Adrián Romero, dice, esta gente está loca, dice que hay que cantarle solamente a Dios. Nosotros podemos cantarle al hombre, a las mujeres, porque son creación de Dios y los ha hecho a su imagen y semejanza, dice. Hermanos, la palabra de Dios dice que solamente el único que merece honra y gloria, ¿quién es? No dice que las criaturas, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de hacer lo que la Biblia dice, no lo que la gente piensa. Por eso dice la palabra de Dios aquí también en 5:19 de Efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando nuestro corazón está cantando a Dios, automáticamente la boca va a empezar a hablar. Amén. Porque esto pasa. Un ejemplo, estoy cantando una alabanza en mi corazón y en mi mente. Al ratito, alabaré ella. ¿Por qué? Porque ella sale automáticamente porque está gozoso mi corazón y entonces ese gozo sale. Así es, amén. Se va a hacer ver. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Entonces, si estamos abundando en palabra, hermanos, en la palabra de Cristo, estamos orando en abundancia en nuestro corazón. Rápidamente va a salir un salmo, va a salir un cántico, va a salir un versículo en el cual vamos a estar meditando. Y no nos va a dejar estar ociosos y sin fruto. Siempre van a haber frutos de labios que confiesen su nombre, frutos de labios que glorifiquen el nombre del Señor. Como dice Hebreo, ¿verdad? Frutos de labios que glorifiquen su santo y su bendito nombre. Gloria a Dios. Pero primeramente, para que toda la tierra le cante, para que todos los habitantes puedan cantarle, necesitan, hermanos, recibir al Salvador. Necesitan recibir a Jesucristo. Y sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos ha dotado, Él nos ha capacitado, Él nos ha dado dones a nosotros para que nosotros podamos servirle, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, 5 al 11. Gloria a Dios. Como está escrito, Él ha capacitado ¿para qué? Para que le alabemos, para que le glorifiquemos y exaltemos su santo nombre. 12, 5 al 11 dice, el 5 dice, y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Dice, ¿por qué? A este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otros el hacer milagros. Y a otros, dice, profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Así también Cristo. Entonces, todo como Cristo glorificaba al Padre, también nosotros vamos a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque ya somos miembros de ese cuerpo. Y cada miembro va a glorificar un mismo cuerpo. Porque Él nos ha capacitado. Dios nos ha dado dones espirituales para que nosotros nos ayudemos también mutuamente. Cuando ayudamos a otro hermano, cuando ayudamos al crecimiento a otro hermano, estamos glorificando a Dios, estamos exaltando a Dios, estamos dándole alabanzas al Señor. En esta manera, cuando obedecemos su palabra, nosotros estamos dándole gloria a Dios. Amén. Estamos diciéndole,
Tú eres el poderoso, nosotros somos criaturas, nosotros somos nada, nosotros solamente estamos aquí para poder servirte, porque hemos entendido para qué nos has formado, hemos entendido para qué nos has traído a este mundo, porque el propósito del Señor, ¿para qué propósito nos trajo? Dice la palabra de Dios que Él nos hizo para alabanza de su gloria, para que le alabemos, para que le exaltemos. Dios nos ha hecho para eso, lo único, para que nosotros le alabemos. Él nos invita también, e invita a la comunidad también a adorarle, a poder adorarle, dice la palabra de Dios. Invita a todos, dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. ¿Y cuál es el propósito del que Él nos hizo? Para que nosotros le adoremos, para que nosotros le exaltemos, pero que el hombre se ha desviado, se ha apartado. El hombre, hermanos, muerto en sus delitos y pecados, ha decidido, hermanos, irse por otro rumbo. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado el hombre decidió desobedecer desde el huerto del Edén, ¿verdad? Podemos ver. Dios dijo una cosa y el hombre, ¿qué hizo? Hizo otra. Pero el propósito, hermanos, que Él nos hizo para que nosotros le alabáramos, para que nosotros le exaltáramos. Y entonces el Salmo nos está exhortando a la gratitud, a la adoración bondadosa de un corazón transformado por la bondad del Señor. Porque Él ha sido bondadoso, porque Él ha sido misericordioso, porque Él ha sido, hermanos, y será siendo misericordioso hasta que un día se le acabe la paciencia. Es paciente para con todos aún. Aún hay oportunidades para el arrepentimiento. Aún hay oportunidades. ¿Por qué? Porque Él está siendo paciente y esto es por sus misericordias. Amén. Él prolonga misericordia. Él no quiere la destrucción del impío. Él no quiere la destrucción de aquel que anda practicando el pecado, sino que quiere que venga al arrepentimiento. Y es una forma, cuando la gente viene al arrepentimiento, es una forma de glorificarle. Es una forma de alabarle. Podemos ver que cuando alguien confiesa su pecado, está alabándole. ¿Qué le dijo Josué a Acán? Glorifica al Señor y confiesa tu pecado. ¿Sí o no? Glorifica al Señor y confiesa tu pecado. Cuando alguien confiesa su pecado, está glorificando al Señor. Está dándole gloria, está dándole honra de esa manera. Bendito sea el Señor. Entonces, nos está invitando a entrar también por las puertas del templo con acciones de gracia. Entremos a ese cuerpo. Entremos por esa puerta. Jesús dijo, ¿verdad? Entren por la puerta, entrad por la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Y muchos son los que la hallan. Porque, dice, porque angosta es la puerta, esa es la puerta, y espacioso, y angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Y pocos son los que la encuentran. Así que, hermanos, nos está invitando, el Salmo nos está invitando a entrar. La puerta es Cristo, debemos de entrar por Cristo para que podamos, por medio de Cristo, alabar a nuestro Dios, por medio de arrepentirnos de nuestros pecados, porque Él nos llama. Él está llamando, entonces cuando Él llama y nosotros obedecemos al arrepentimiento, estamos glorificándole. Estamos exaltando su nombre, estamos diciendo que Él es Dios, que Él nos hizo. Y que nosotros somos criaturas suyas, ¿verdad? Que nosotros somos ovejas de su prado. Ovejas, ¿cuándo? Cuando escuchamos su voz. Cuando escuchamos que Él está hablando, entonces nosotros caminamos por donde Él estamos diciendo, somos sus ovejas de su prado somos. Ovejas de su prado, como dice la palabra del Señor. Así que, amados, aclamémosle alegremente, como dice al Señor. Primera de Pedro 2:9 dice, en este versículo vamos a leer Segunda de Pedro, gloria a Dios, 2:9 y después Primera de Pedro 3:1. Gloria a Jesús, aleluya.
Primera de Pedro 2:1 dice así la escritura. 2:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Cuando nosotros creemos que Él nos hizo, cuando creemos nosotros que Él nos ha formado con un propósito, cuando nosotros creemos, hermanos, que nosotros no estamos aquí por estar aquí, sino que estamos con un propósito, entonces el propósito de Dios es que nosotros nos salvemos, es que nosotros tengamos vida eterna, ¿sí o no? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para que fuera eterno, sí o no? El hombre fue creado para ser eterno. Pero después de la caída, hermanos, el hombre perdió todo. Se perdió todo y entonces aquí Dios sigue llamándolo para que venga a la eternidad, a vivir una eternidad con Él. Pero el hombre no está buscando, no está atendiendo, no está recibiendo lo que Dios le está ofreciendo. Dios está ofreciendo perdón, el hombre sigue rebelándose. El hombre sigue, hermanos, rebelándose. ¿Por qué? Porque él quiere vivir según su voluntad, según su deseo, según sus pensamientos, según lo que él piensa. El hombre quiere seguir de la misma manera. Quiere ser autosuficiente. No quiere depender de nadie. Eso pasa. Cuando alguien no quiere depender de nadie, dice: aquí yo puedo solo, aunque esté ahogándose, ¿verdad? ¿Usted ha visto eso, verdad? Que hay gente que aunque esté, hermanos, tirando manotadas de ahogado, dice: no, yo puedo, ¿sí o no? ¿Sabe qué se llama? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Por el orgullo muchos van para el infierno. Ellos dicen: no necesito de nadie. Y Dios llamándolos. Pero mire, los que hemos recibido su palabra, mire lo que dice Primera de Pedro 3, 1 al 5. Primera de Pedro 3, 1 al 5. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 1, 1 al 5. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia y Capadocia y Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Quiénes? Los que ya hemos sido, dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Por qué? Dios el Padre, ¿en qué? Santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué somos santificados por el Espíritu? Para obedecer. Cuando usted ve a una persona que obedece al llamado de arrepentimiento, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Qué está confesando con su actitud? Que Dios ya lo eligió, ¿verdad? Ya ha sido elegido por Dios. Dios lo eligió. Entonces, él está obedeciendo la elección que Dios ha hecho ya. Dios eligió, Dios puso el corazón, Dios puso el querer, Dios puso el hacer. Entonces, él obedece lo que Dios ya predestinó, ¿sí o no? Ya Dios lo preparó de antemano, ¿sí o no? Para que sea obediente, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz. Bendito, dice el 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia, oiga, su grande, ¿qué dice Salmo? Misericordia, ¿verdad? Habla de esa misericordia grande también. Nos hizo renacer, no porque nosotros quisimos, no porque nosotros elegimos, no porque nosotros éramos más sagaces, no porque nosotros éramos más inteligentes, sino por su gracia. Amén. La gracia de Él, la misericordia de Él. Porque Él, hermano, Dios sabe quiénes van a venir arrepentidos y quienes se van a hacer más duros más bien. Amén. Porque por eso dice que no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Entonces, cuando nosotros, hermanos, hay deseos de obediencia y en otro hay deseos de rebeldía, ¿qué podemos ver ahí? La gracia de Dios en uno y el otro, la rebeldía. Cuando la gracia de Dios nos alcanza, hermanos, hay deseos. ¿Cuál deseo había en el salmista? Cantar al Señor, habitantes. Quisiera que todos fueran obedientes, ¿verdad? Cuando hay deseos de obediencia en uno, quisiera que todos tuvieran y caminaran de la mano, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Para que vayamos a predicar su palabra, dicen algunos. Que aquellos tengan el mismo sentir, Señor, para que vayamos todos y vamos a glorificar su nombre allá. ¿Por qué? Porque hay deseos en él. Y esa persona quiere que los demás estén en el mismo sentir, como dijo Cristo, ¿verdad? Como dijo Pablo. Que todos hablen una misma cosa, ¿verdad? En una misma mente. En un mismo parecer. Es el mismo deseo que hubo en Cristo. Jesús tenía el mismo deseo que sus discípulos, hermanos, tuvieran el deseo que él tenía. Señor, Padre le dice, que todos sean uno, como tú y yo, Padre. Como tú y yo somos uno, que ellos y que el mundo conozca. ¿Sí o no? El deseo. El mismo deseo de David había en Cristo, ¿sí o no? Podemos ver la actitud de David y la actitud de Cristo. Y Dios testifica de David también. Da testimonio. Y en él, por eso siempre le simboliza a él, cuando a Cristo le habla como David, pero es a Cristo que le está hablando. Siempre cuando le está hablando, le habla como a David, pero no es a David, es a Cristo que le está hablando por medio de él. Él está profetizando por medio de David, ¿verdad? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, le está diciendo. Pero no es a David, sino Cristo estaba allí. Dice la palabra, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Está reservada en los cielos para que nosotros, y allá entonces vamos a poder ver todos alabando a una sola voz. Los que Él ha escogido, los que Él ha elegido, estaremos allá. Porque a los suyos vino, mas los suyos, pero a todo aquel que le recibió, aquel que dijo, venga, arrepiéntete, y aquel dijo, sí, Señor, perdóname mi pecado, quiero serte obediente, quiero ser como tu hijo, como Jesucristo, vaya, si no entiende, como tu hijo, quiero ser como tu hijo. Porque, ¿sabe por qué sale de la boca de las personas que es imposible ser santo? ¿Sabe por qué? Porque no tienen al santo. Pablo sí sabía que tenía a Cristo. Así como Él es, dice, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo somos? Despreciados, desechados, de la misma manera. Pero aquel que quiere agradar a la gente, el que quiera, dice la palabra de Dios, no puede servir a dos. O amarás a uno y aborrecerás al otro. El mundo ya los aborreció a ustedes, dijo Cristo. ¿Por qué? Conmigo lo hicieron primero. El que ama padre, madre, hijos, mujer, esposa, más que a mí. ¿Qué dijo Cristo? ¿Puede entrar al reino de los cielos o no puede? No es digno, no puede entrar. Váyase con su mujer y deja a Cristo. ¿Ama a uno o aborrece al otro? No se puede servir a dos. Es duro, ¿verdad? Jesús es duro, Jesús. Es duro. Él es duro. ¿Pero por qué? Para que su alma y la mía no se pierdan, sino que tengan. ¿De qué sirve gozar lo terrenal aquí temporalmente?
tu carne gozando lo terrenal, pero tu alma pagará las consecuencias en aquel día. El que ama padre, madre, mujer, hijos, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Lo siento mucho. No puede. Son palabras duras, ¿sí o no? Diría Pedro, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Entonces le respondería a Cristo. Y él mismo le respondió Pedro, ¿pero a quién iremos? ¿Contigo? Sí podemos, ¿por qué? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí le dijo o no le dijo? Podemos porque tú tienes palabras de vida eterna. Sí podemos contigo porque tú eres quien nos va a ayudar. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres el Dios de misericordias que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque con Cristo todo. ¿Qué dice? Con Cristo todo. ¿Sí o no? ¿Es posible o no es posible? Amén. Dios hace todo, lo imposible Dios lo hace posible. Imposible dejar del alcohol, Dios lo hace posible. Cualquiera que esté ahí luchando, porque es una lucha a veces, ¿verdad? Querer abandonar algo con las fuerzas nuestras y no poner nuestra confianza en el Señor. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que dice la palabra, para una herencia incorruptible, incontaminada. No se va a contaminar, ¿verdad? No se puede contaminar, no se puede mezclar. No va a poder entrar aquel que no vaya vestido, como dijo el de la parábola. No va a poder entrar, porque no va a entrar cosa inmunda. No va a entrar cosa contaminada, sino santos, puros y perfectos. Dice en Isaías 35, del 1 al 8, dice la palabra de Dios en ese versículo, que no andará inmundo por ese camino. ¿Por qué? Porque Él los limpiará, porque Él los santificará, porque Él los purificará. Y así como Él es puro, así nosotros nos purificamos, dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Así lo dice. Así que Efesios 1:9 dice la Escritura. Efesios 1:9 al 11 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cómo podemos darle alabanza de su gloria? En Cristo. Venir a Cristo, alabanza para la gloria del Señor. ¿Sí o no? Venir humillados, arrepentidos y convertidos. Dios aquí en el Salmo también dice que aquel que escucha su voz, pueblo suyo somos, dice, y ovejas de su prado. Hay un pastor, ¿verdad? Y ese es Cristo. Amén. Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que el Señor es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, que somos suyos y ovejas de su prado, entonces venimos al pastor para que nos pastoree. Venimos a Cristo ¿para qué? Para que Él nos dirija, para que Él nos aconseje, para que Él nos enseñe cómo debemos de caminar, cómo debemos andar. Por eso dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, nuestra mirada en aquel que padeció lo que nosotros no hemos padecido, ¿sí o no? Amén. Puesto los ojos en Él,
entonces estaremos dispuestos a ser pastoreados, a ser gobernados, a ser instruidos, a ser capacitados por aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, Jesucristo. Dice Juan 10:27 al 30. 10:27 al 30 dice de esta manera: gloria a Dios, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen también. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Así que las ovejas que son mías van a escuchar mi voz, pero las ovejas que no son mías van a ser rebeldes, cabras, desobedientes y no van a querer obedecer. Bendito sea el Señor. No van a querer obedecer, ¿por qué? Porque no son mis ovejas. ¿Qué les dijo a los fariseos? Mis ovejas oyen mi voz, pero ustedes no quieren escucharme. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Les dijo, ¿verdad? Entonces, todo aquel desobediente, rebelde, aquel que quiere hacer lo que su carne desea, no es su oveja. ¿Por qué? Quiere hacer su deseo. Dice, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Porque Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Entonces, ¿puede aparentar verdad? ¿Verdad que sí? Jesús lo dijo. ¿No ha permanecido en qué? En la verdad. ¿Ha fingido la verdad, sí o no? Ha fingido estar, pero no ha permanecido. El que permanece en la verdad, ese sí es verdadero, ¿verdad? En Él hay verdad y no hay injusticia en Él. Y por eso dice en 2 de Juan, me alegro que mis hijos anden en la verdad. ¿Sí o no? El andar en la verdad solamente es porque Cristo está en ellos. Es porque el corazón de carne, de piedra, duro, talludo, desobediente, rebelde, fue quitado. De esa manera, es quitado. Bendito sea el Señor. Vamos a leer otro allí. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice la Escritura de esta manera. Gloria a Dios. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que nosotros andemos, para que anduviésemos en ellas. ¿Quiénes? Los que han recibido la gracia, los que han recibido la fe, los que han recibido la fe, los que han recibido la gracia, el regalo inmerecido. La fe se recibe y la gracia también. No se puede recibir una sin la otra. Recibimos la fe por gracia, dice, por gracia soy salvo. ¿Por qué? Por medio de algo, de la fe. Y después dice, y esto, ninguna de estas dos cosas que he mencionado es de ustedes, sino que es don de Dios. Lo recibimos de Dios. Cuando tenemos fe, obedecemos. La fe verdadera se puede ver. La fe que no es verdadera no se mira. ¿Sí o no? La fe verdadera se ve por sus frutos. La fe que no es fe no tiene nada. Hojas, apariencia, ¿sí o no? Jesús buscó frutos en aquel árbol y dijo que solo hojas tenía, ¿verdad? Y la maldijo, ¿verdad? La higuera. Nunca más van a comer de ti fruto. Entonces, el llamado, hermanos, entren por sus puertas con acciones de gracia. Si entramos por la puerta, seamos agradecidos, porque Él, hermanos, nos ha iluminado. Él ha iluminado nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros andemos por esa puerta, entremos por esa puerta, la cual nos lleva a esa vida eterna. Gloria a Dios, a la vida eterna que Dios ha preparado a los que le aman. Gloria a Dios. Dice 10:9 de Juan, voy a leerlo. Dice, unos decían, Él es,
y otros a él se parece. Gloria a Dios. Y otros, dice, y le dijeron, parece, dice, él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Dijo, no sé. Necesitamos de eso, ¿verdad? Para que podamos nosotros ver la puerta, ¿verdad? Ciego no se puede ver la puerta, ¿verdad? Vamos a intentar por una puerta, por otra. Muchos buscan la puerta, dice, ¿verdad? Muchos quieren entrar, ¿verdad? Y no pueden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están ciegos. Necesitamos recibir la vista. Necesitamos recibir la vista. 19 dice la palabra, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. 9, 10 al 12 y 10, 9 leí. Yo soy la puerta. ¿Sí? Sin haber recibido la vista no podemos, ¿verdad?, conocer la puerta, ¿verdad? Necesitamos recibir la vista para entrar por sus puertas. Y después que entremos por sus puertas, andar con acciones de gracia. ¿Cómo anduvo el cojo cuando entró por la puerta? ¿Va que no podía entrar el cojo? ¿A dónde estaba el cojo? Afuera, ¿verdad? ¿Sí o no? El cojo estaba afuera y de ahí llegó, dice la palabra de Dios, llega Pedro y Juan y le dice, y el hombre estaba mendigando, pidiendo una moneda. Y entonces dice, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y cuando aquel hombre se levantó, anduvo, entró por la puerta y gozando, dando gloria a Dios, ¿sí o no? Usted puede ver, ¿verdad? Cuando alguien ha sido cambiado, ¿sí o no? Cuando alguien, mire, ve, era cojo, era ciego. El ciego ya podía ver, estaba alegre, gozoso y glorificaba a Dios. No le daba vergüenza, ¿sí o no? Entonces, cuando usted mire a alguien que le esté dando vergüenza alabar a Dios, diga, no ha recibido nada todavía. No ha nacido de nuevo. Pero aquí podemos ver la actitud de alguien, hermanos, que de verdad ha recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador. Dice, brincando, dice, alabando al Señor en medio del templo. No se avergonzaba. ¿Sí o no? No le daba vergüenza. ¿Por qué? Porque era cojo. Y si usted y yo éramos esos cojos también, hermano, no nos va a dar vergüenza glorificar al Señor en donde quiera que estemos. Si éramos esos ciegos, hoy podemos decir que éramos ciegos y que Él nos sanó. Amén. Vamos a glorificarle. En el Salmo 50:14 dice de esta manera, gloria a Dios, 50:14, gloria a Dios. Salmo 50:14, gloria a Dios, dice así la palabra. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Aquí podemos ver gratitud, un sacrificio. Sacrifica, ¿qué dice? Alabanza. Paga tus votos. Aquí podemos ver que este varón le está llamando a pagar sus votos, ¿verdad? Lo que ha dicho. Usted puede ver cuando alguien ha dicho algo que dice, esto he visto muchas veces a personas que han dicho algo que van a hacer para cuando algo les resulte, ¿verdad? Un ejemplo. Pude ver un varón que llegó a Estados Unidos, dice que le prometió a Dios ayudar a tal congregación. Y dice el libro de donde el rey Salomón habla, hermanos, acerca de cuando prometas algo, cúmplelo. Entonces, cuando una persona, hermanos, ha dicho algo, digamos, ha hecho una promesa a Dios, no tardes, dice,
en hacerla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un hombre al quien se la ha dicho. Entonces aquí dice, invoca el día de la angustia, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Todo lo que tú hayas dicho que vas a hacer, que le vas a dar para la gloria de Dios, hazlo. Tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, promete y no cumple. ¿Por qué? Porque piensan que Dios es juguete. Dios no es juguete de nadie, hermanos. Si nosotros prometemos, hay que ser. Sí, nuestro sí, sí, y nuestro no sea un no. Gloria a Dios. Dice en el Salmo 136:1, dale gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. El amor, dice también en 28:7, mi corazón salta de alegría y mis cánticos le daré gracias. Con mis cánticos le daré gracias. De Tesalonicenses también 5:16 al 18 dice también que estemos gozosos siempre. Está siempre gozosos, dándole gloria al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, este salmo lo podemos aplicar a nuestra vida siendo agradecidos por todo lo que Él ha dado a nosotros. Todo lo que Él nos ha dado a nosotros. La salvación primeramente, las bendiciones que hemos tenido, lo que hemos recibido, lo que no hemos recibido, lo bueno, lo malo que ha acontecido a nosotros, que ha servido para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Si pasan cosas malas en nuestra vida, nos ayudan para bien. Porque somos criaturas suyas, somos hijos suyos, somos ovejas de su prado y sabemos que todo lo que acontece es para la gloria y la honra de su nombre. Entonces, ¿podemos cantar alegres? Nosotros podemos, sí, porque ya tenemos al Santo Espíritu de Dios. Podemos recordar versículos, podemos meditar en versículos, podemos compartir su palabra, podemos llamar a la gente al arrepentimiento y estamos glorificando al Señor. Entonces podemos bendecir al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Y es el llamado a bendecirlo en todo tiempo. En todo momento, bendecir al Señor. Amén. Todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacelo para el Señor y no para los hombres. Que el Señor les bendiga.